Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Y hoy tenemos un programa, el doctor Francisco Rodríguez y sus invitados, y gracias doctor porque estamos en su casa, así que es una verdadera alegría, un verdadero gozo. Asimismo tenemos a nuestro invitado Eric Miranda, él es panameño, y qué alegría que hoy voy a tomar su turno doctor, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es un nuevo despertar religioso. Quiero comentarles de que en este nuevo despertar religioso, muchas veces se piensa ¿qué será un nuevo despertar? Yo quiero comentarles que un nuevo despertar será que estamos dormidos, ¿no? Eso quiere decir eso, ¿no? Muchas veces en la vida estamos dormidos y uno de nuestros propósitos es despertarnos, llevar educación verdadera, llevar esperanza a aquellos que hoy están pereciendo sin Cristo. Y es una buena cantidad de hermanos, de personas que hoy están buscando una esperanza. Pero ¿saben una cosa? Yo les quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que como que la religión no ha sido realmente una solución. ¿Ya? Vemos hoy en día que en lugar de que el cristianismo aumente, cada día más está perdiendo más súbditos, y en este caso feligreses. Entonces, mis hermanos, hoy en ese nuevo despertar religioso que tenemos a dos personas maravillosas aquí conmigo, uno, un hombre profesional dedicado a la salud, y otro muy estudioso en las profecías. Así que es una gran bendición, vamos a compartir. Estamos aquí desde Nicaragua, específicamente desde la ciudad de Diriamba. Estamos transmitiendo para todo el mundo, en todos los diferentes medios que hoy Dios ha provisto que se lleve a cabo el Evangelio. Así que es una gran bendición. Bienvenido, doctor. Fue una bendición, ¿no? Llegar y estar reunido con la mayoría de hermanos centroamericanos y compartir momentos en que cada uno de todos participamos, tenemos un punto de vista para que podamos despertar. Aquel que está despertando con profecía, el que está despertando con salud, el que está despertando en educación, el que está haciendo el despertar con estudiar la palabra del Señor, son momentos en que uno se queda impactado, hermano. Uno se queda impactado y dice, wow, a mí me falta estudiar eso. A mí me falta revisar eso. Y qué bueno que todos los hermanos comparten en estas convenciones, comparten porque había de todos los hermanos, ¿no? Había de todos, ¿no? Todos, de todo tipo de hermanos que invitamos, ¿no? Y que pastores de la conferencia, todos, de todo tipo había. Y eso es realmente, creo que el Espíritu del Señor estaba ahí en medio de todos nosotros porque el Señor nos está hablando que tenemos que despertar en varias áreas que están dormidas. El despertar profético, que es uno de los que nos lleva a todo, y la profecía, pues es en todo, ¿no? La profecía en el santuario, la profecía de todo lo que viene, y la profecía en salud. O sea, todo ese despertar, yo creo que para mí fue una gran bendición, hermano. Doctor, usted dijo algo bien importante. ¿Qué tiene que ver la salud con la salvación? Usted habló de profecías en la salud. ¿Qué tiene que ver la salvación con la salud, doctor? Hay tantos escritos de la hermana Elena de White, pero no solo los escritos de la hermana Elena de White, la Biblia también. Y ella, como se basa en la Biblia,
y ella nos abre más la Biblia, nos hace comprender más la Biblia, nosotros tenemos que entender que realmente la Biblia nos dice desde el Génesis que nuestra alimentación debe de ser frutos y semillas. Y el libro, nuestro libro sagrado cierra con igual que vamos a comer en el cielo del árbol de la vida. Y eso la sierva del Señor, la profeta, nos dice de que nosotros tenemos que alimentarnos diferente, porque eso nos va a llevar a la salvación. Cuando nosotros nos alimentamos diferente, realmente vamos a tener un cerebro completamente despejado para poder captar todas aquellas información que no entendíamos antes, y que con ese tipo de salud que va a tener su cuerpo, usted va a estar captando cosas que no entiende a veces. O sea, doctor, entre otras cosas, vemos nosotros que la salud, y bueno, usted lo ha repetido muchas veces en sus programas, ¿no? Salud y vida en abundante, donde nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y este templo hay que cuidarlo, doctor. Amén. ¿Verdad? Y hoy en día, ustedes saben, nosotros hemos hecho muchas propuestas acerca de cómo cuidar el templo de Dios. Y doctor, vemos nosotros también cómo, cuando nosotros vemos salvación y salud, yo creo que podríamos decirse en el hebreo que son sinónimos. Amén. ¿Verdad? Y esa es la bendición grande que hoy tenemos. Ahora, hablando en la línea profética, Eric, a eso me gustaría. ¿Qué experiencias tú encontraste en este campamento en la línea profética? Ok, bueno, lo primero que nosotros pudimos notar aquí en este campamento cuando se habló acerca de las profecías es que cómo estas van marcando los eventos finales que nos vamos a encontrar, o sea, para que nosotros no estemos desprevenidos en cuanto a las cosas que van a suceder. Por ejemplo, nosotros tuvimos la presencia del pastor Elí, que estuvo profundizando muchísimo acerca de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, que son las profecías que nos marcan los gobiernos o los reinos que iban a gobernar en este tiempo y cuáles iban a ser las escenas que íbamos a ver con estos gobiernos. También nosotros podemos ver en este campamento cuando los televidentes puedan tener acceso a los videos, ¿verdad? Porque no se han transmitido directamente, ¿verdad? Tuvimos ese problema de internet de la pista, Uh-huh. pero Dios mediante van a hacer ya esta semana puestos en el aire para que miren esas experiencias. Sí, exactamente. La profecía marca muchísimas cosas más, pero hay que cavar más profundamente. Lo que podemos palpar, por ejemplo, en que hay líneas de reforma que son repetitivas, que son patrones que se van repitiendo constantemente. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la línea de reforma en los tiempos de Juan el Bautista, hacia Jesús, nosotros vemos que también hay una repetición en la nuestra en eso. Si la comparamos, por ejemplo, con la línea de reforma de los tiempos de Moisés, también hay un patrón. Y en la profecía nos dice que estos eventos son repetitivos, que Dios, así como ha anunciado desde el pasado lo que va a pasar en el presente, así a través de las historias que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, estas se van a volver a ver ahora que estudiamos el Nuevo Testamento, y con esto tenemos más confianza, más firmeza de las cosas que van a suceder próximamente. Hermano Eric, eso quiere decir que la línea profética, lo pasado, lo que sucedió hace miles de años, justamente vemos nosotros un patrón también en el futuro. Sí, correcto. Así es. De hecho, nosotros podemos leer en Eclesiastés, en el capítulo 1, que así como Dios ha sido en el pasado, así también, sí, no cambia, va a ser en el presente y va a seguir siendo en el futuro. Así que lo que era va a volver a ser nuevamente. Eso es lo que nos dice. También la profeta habla acerca de esto, de la gran analogía que hay con los tiempos de antaño, con los de hogaño. O sea, que hay una gran similitud en las líneas de reforma. Ahora, Eric, por ejemplo, hoy en día podría decirse más que urgente el estudio del libro de Apocalipsis de Daniel, de la línea profética. ¿Qué nos dice al respecto? Ok, en Testimonio para los Ministros, nosotros leemos que
Cuando el pueblo de Dios comprenda mejor los libros como Apocalipsis, dice que se va a ver una gran obra de reforma, de reavivamiento dentro de la iglesia. Así que el estudio de las profecías va a animar al pueblo, porque va a haber un entendimiento muchísimo mayor del Apocalipsis. Hoy en día, y dice el conflicto de los siglos, que hay una gran guerra en contra del Apocalipsis, cuando el Apocalipsis es una revelación. Satanás está tratando de ocultarlo, de empañar el entendimiento que hay en ella. Así que cuando hay ese entusiasmo decidido del pueblo por estudiar la profecía, obviamente, como dice la profeta, va a haber un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios. Eso es nuestra propuesta, mis queridos hermanos. A usted que nos está escuchando hoy, que ha tomado su tiempo. Esa es la propuesta que estamos haciendo nosotros desde Estados Unidos, allá donde está nuestra sede principal en la ciudad de Alhambra. Estamos iniciando la Escuela de los Profetas, donde vamos a estudiar específicamente el libro de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque eso es urgente, que en la línea profética, recuerde doctor, recuerda a hermano Eric, que el punto aquí es ¿por qué hay que estudiar profecías? Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué ustedes insisten en las profecías? Y es algo que yo creo que es tan importante enseñarlo. ¿Qué son las profecías? Recuerden que Dios ha hablado a través de santos hombres. Bueno, de hecho, la palabra profética más segura es la Biblia. Y Dios ha hablado a través de la Biblia. Entonces, es necesario que para este tiempo, que es el fin del tiempo, que no hay otro tiempo más, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que estudiar lo que el Señor nos ha dejado en el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Eric, esa profecía tan larga de 2300 tardes y mañana, ¿no? Y hay algo maravilloso. ¿Qué fue lo que pasó al terminarla? ¿Y dónde comienzan específicamente? ¿A dónde termina? ¿Y qué es el nuevo despertar que hoy tenemos? Sí, correcto. La profecía de Daniel 8:14, que nos habla de las 2300 tardes y mañana, es una profecía que todo el pueblo adventista debería tener un conocimiento. Todo el pueblo, realmente, todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Pero hay un gran vacío en el concepto de esta profecía. De hecho, las personas, al no tener este conocimiento, pues no están anuentes a lo que Cristo está haciendo en este momento, en ese plan de la redención. Nosotros tenemos que ver una continuidad en el ministerio de Cristo Jesús, y este no fue solamente el de venir a la tierra, porque cuando Él vino acá fue para que nosotros pudiéramos comprender lo que es el pecado y Él entregarse por causa del pecado del hombre para poder salvarlo. Pero tenemos que pensar que la obra no terminó allí, sino que sigue todavía en el cielo. Y las 2300 tardes y mañanas computa el tiempo en lo que va a hacer Cristo Jesús en el santuario. Por ejemplo, nosotros podemos computarlo de 457, cuando se dio el tercer decreto de Artajerjes, y que se cumple el 22 de octubre de 1844. En ese evento reconocemos, ahí terminan los 2300 años, digamos. Si la persona sigue en la línea profética, van a saber que el santuario iba a ser purificado. Así que tanto como los apóstoles, con el chasco que ellos recibieron, ellos tuvieron que ver el santuario de Dios. O sea, ellos tenían que ver Cristo entrando al santuario celestial. Ellos tenían que comprender esto. Ellos estaban mirando solamente el santuario terrenal, pero cuando en el templo se rasga el velo, Dios le estaba mostrando que ese servicio que se realizaba en el santuario terrenal pasa ahora al santuario celestial, o sea, pasa a otro nuevo escenario. Y ellos tenían que ver ahora a Cristo Jesús entrando al santuario. Hay una repetición en esa historia, y nosotros la vemos cuando se dio el chasco el 22 de octubre de 1844. Allí el pueblo adventista tenía que aprender a ver ahora el santuario celestial y Jesús entrando del lugar santo al lugar santísimo. Así que el que computaba el tiempo de 457, cuando se daba el decreto de Artajerjes, hasta el 22 de octubre, las personas iban a tener ahora la capacidad de ver entrar a Cristo Jesús en el lugar santísimo y poder hacer la obra de intercesión y de purificación de los pecados. O sea, Eric, todo lo que los profetas habían anticipado en la antigüedad se está cumpliendo justamente en este momento. A partir de 1844, ahí hay un nuevo despertar, un nuevo movimiento religioso. Y ese movimiento religioso es que nuestro Señor Jesucristo iba al cielo, y justamente estaba haciendo, bueno, no iba al cielo, más bien dicho, Él está en el cielo, pero en ese momento estaba cumpliendo una de las profecías de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Exactamente. Y ese momento, ahorita el Señor Jesús está en el lugar santísimo. Cuando hablamos nosotros del lugar santísimo, es un lugar muy especial que si vamos, por eso la importancia de estudiar el santuario terrenal.
qué era lo que hacía en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Y eso es parte de todo este movimiento que nosotros deseamos que incluso aquí en Centroamérica se realice, ¿no? Estos campamentos son para motivar a jóvenes para que se enlisten en esta escuela de profetas y estudiar las profecías para este tiempo. Pero quiero llevarlos aquí con el doctor. Quiero llevarlo a Romanos capítulo 12, verso 1, si me lo ponen en pantalla, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1. Quiero yo llevarlos aquí a este punto. ¿Por qué razón? Ahí hay algo maravilloso. Pero aquí hay algo que queremos comentar. ¿Por qué razón el tema de la salud? Y yo creo que es el punto principal, que este punto ha sido, por favor, no sé, ¿estamos listos para poner en la pantalla? Si lo pueden poner, por favor, ya todo estaba listo para esto. Entonces, pero si no, yo voy a leer en esto. De Romanos, el versículo capítulo 12, verso 1. 12:1, por favor. Entramos al 1. 12:1. Y aquí hay una pregunta, doctor. ¿De quién es nuestro cuerpo? Qué gran pregunta, ¿no? O sea, hermano Eric, doctor, yo creía que este cuerpo, vamos al 12:1, creía que este cuerpo era mío. Y que yo con este cuerpo podía hacer lo que se me diera la gana. Aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice que no es así, doctor. Y esto está interesante, dice, así que hermanos, por la tierna, miren qué lindo, ¿no? Qué linda esta versión, tierna misericordia. Dice, por la tierna misericordia de Dios, os ruego, es una rogativa, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Una versión dice racional, aquí dice espiritual. Miren qué importante. Y ahí está la exhortación. Y no os conforméis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, doctor, aquí hay algo bien importante, ¿no? Y la pregunta, ¿de quién es el cuerpo, doctor? Dice en 1 Corintios, ¿no? Que no es de nosotros, que es de Dios, y que si nosotros lo destruimos, dice que Él nos va a venir a destruir. Pero antes de continuar, yo quiero recordarle a los televidentes en Proverbios 29:18, ¿por qué tenemos nosotros que saber de profecía? De cualquier profecía. A mí me toca profecías en salud, pero de cualquiera, porque si no el pueblo dice que se va a perder. Por eso nosotros tenemos que conocer de profecía. Se desenfrena, se pierde. Claro. Entonces, por eso, así dice Proverbios 29:18. Entonces, también en 1 de Tesalonicenses 5:20 dice que no tenemos que menospreciar las profecías. Amén. Así que nosotros no podemos menospreciar las profecías. Dice que el cuerpo de nosotros es de Dios y nosotros lo tenemos que ofrecer, dice, como un sacrificio vivo. Miren, hermano, qué interesante esto. El otro día yo le explicaba a unos hermanitos, cuando ayunamos nosotros. Cuando ayunamos, si nosotros nos vamos a Levítico, Levítico dice que lo que era agradable para Dios en el sacrificio, ¿qué era? La grasa. ¿Es correcto? Era la grasa, dice, que era como un aroma, dice, que subía agradable al Señor. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Quemamos la grasa. Pero por nuestro pecado, nosotros ya perdimos el olfato. Imagínense que nosotros nacemos con eso todavía, cuando niños no vemos, pero nuestras madres se nos acercan y con el olfato nosotros captamos eso. Pero actualmente ya nosotros no podemos captar nada de eso. Pero cuando estamos en ayuno, nuestro cuerpo está quemando grasa. Y ese sacrificio vivo que dice aquí, nosotros lo hacemos más, pero más efectivo cuando nosotros ayunamos. Claro, el sacrificio vivo y el ayuno, dice la sierva del Señor también, que el mejor ayuno es comer vegetariano. Ese es el mejor ayuno. Claro. Pero si nosotros queremos ayunar con agua, ya sabemos que estamos haciendo un sacrificio y que todas nuestras grasas se están quemando y le están llegando como un aroma agradable a Dios. Así es que este sacrificio vivo
es interesante porque cuando nosotros no comemos grasa, nuestro cuerpo va a estar sin grasa y va a estar siendo ofrecido al Señor la grasa que nosotros andamos, ¿no? Quiero llevarlos nuevamente a Romanos 12.1, por favor. Yo creo que estamos listos. Romanos 12.1. Y ahí yo quiero un punto bien importante resaltar. Está hablando de profecía, dice. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, es una rogativa de parte del apóstol, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Parémosle ahí un poquito, ¿no? Que es aceptable de Dios, dice, y este será vuestro culto racional. Hermano Eric, nosotros hoy en día, doctor, estamos justamente, ¿dónde está el Señor Jesús ahorita? Lugar santísimo. En el lugar santísimo. Ahora, nosotros como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer para poder estar en armonía con el Señor Jesús? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Estar en camino también al lugar santísimo. Amén. Ahora, la pregunta es aquí, cuando dice que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, y este es vuestro culto racional, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que está diciendo aquí es que hoy en día, así como el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo y decía la expiación por el pueblo tiene que estar afligiendo sus almas, pero cuando hablamos la palabra afligir nuestras almas, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es aflicción? Y aquí hay un detalle, usted dijo ayuno, ¿verdad que sí? Sí. Qué importante es eso, ¿no? El ayuno prácticamente. Ahora, ¿qué es el ayuno realmente? Ok. Acuérdense que el ayuno no es, como dice Isaías, como dice toda la gente, no es ponerse ahí todo triste, sino el ayuno tiene que ser agradable a los ojos de Dios y tiene que ser con alegría para nosotros. Incluso dice la palabra del Señor que no se tienen que dar cuenta que estamos en ayuno, que nadie se dé cuenta. El ayuno, si lo vemos desde el punto de vista médico, bueno, se los puedo decir así, porque esa es mi rama. Con el ayuno nosotros vamos a limpiar todo nuestro cuerpo. Todas las toxinas se van a ir. Todo se va a perder. Todo se va a ir afuera. Entonces nosotros estamos ayunando. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Su cerebro, su corazón va a comenzar a estar diferente. Y usted va a comenzar a entender la palabra. Y ese sacrificio que hizo del ayuno, usted va a entender que fue algo maravilloso para usted y está ofreciéndole algo al Señor, porque le está diciendo, quiero cambiar. En Levítico, me estaba preguntando Levítico 17:6, es donde sale lo de la grasa, que es la grasa. Levítico 17:6. 17:6, sí, que me estaba preguntando. Es algo que nosotros deberíamos de hacer con frecuencia. Ahí tenemos, dice, el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor, a la puerta de la tienda de reunión, y quemará el sebo como aroma agradable al Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos con el ayuno. Si nosotros con el ayuno hacemos eso, claro, nadie siente eso, que nosotros estamos quemando grasa, pero mi Señor sí lo siente. Así es. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 12, verso 1, porque aquí está el punto principal de lo que el doctor viene hablando. Vamos a Romanos 12:1, por favor. Miren las declaraciones del Señor. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable al Señor, que es vuestro culto racional. Ahora vamos al 2. Mire el 2, doctor. Lo que usted mismo estaba diciendo. Vamos al 2, verso 2. Y dice, y no os adaptéis a este mundo. Miren. Y dice acá, sino transformados mediante ¿qué? ¿Qué es lo que hace el ayuno? Transformarnos. Mediante la renovación de vuestra mente, lo que usted dijo. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, dice, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que nuestra voluntad, por eso es, os ruego que presentéis. Ahí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, entreguen la voluntad a Dios. Porque, doctor Eric, el punto aquí principal es que nosotros no queremos entregar la voluntad de Dios, queremos nosotros obrar por nosotros mismos. Y como consiguiente, alguien me dijo, ¿qué tiene que ver la comida y la bebida con ese asunto de la salvación? Yo le digo, el problema es esto, ¿no? Que si nosotros deberíamos de entender en qué momento, en qué etapa de la historia estamos hoy en día, si el Señor Jesús está en el lugar santísimo, nosotros también tenemos que estar justamente en ese tiempo. Y ahora, hermano Eric, cuando nosotros vemos, ya vimos, ya el doctor, gracias doctor por explicarnos, y quiero comentarles que estamos transmitiendo desde Iriamba, aquí Carazo, Nicaragua, es una gran bendición, estamos en vivo, transmitiendo a todo el mundo, un saludo a la comunidad de Los Ángeles,
Eric realmente es una gran bendición, doctor es panameño, y nuestro mayor deseo es que también en Panamá pueda ver este canal, ¿no? Va a ser una gran bendición. Pero ahora, siguiendo la línea profética, ahí está Latino 2020, siguiendo la línea profética, Eric, tú hablaste bien que hay un pueblo, ¿no? Un pueblo que como prácticamente se sintió frustrado. El Señor Jesús no vino por segunda vez en 1844, una gran frustración, pero la profecía no decía que iba a venir, ¿o sí? Sí, correcto. Así había dicho la profecía que se iba a cumplir. De hecho, si nosotros leemos en el libro de Habacuc, podemos buscar el libro de Habacuc. Sí, Habacuc del capítulo 2. Nosotros vamos a leer que ahí la promesa se iba a realizar, pero también iba a haber otro evento que iba a suceder. Si nosotros buscamos el versículo 3 del capítulo 2 del libro de Habacuc, ahí lo tenemos, dice de la siguiente forma, porque es aún visión para el tiempo señalado, o sea que... El tiempo señalado. Exactamente, como usted estaba hablando, para el tiempo del fin, ese es el Así tiempo es. señalado, cuando iban a darse ya los últimos eventos para que Cristo venga entonces a la tierra. Se apresura hacia el fin y no defraudará, o sea que se iba a cumplir, se iba a cumplir la profecía. Dice, pero sigue la siguiente parte, aunque tardara. Aquí nosotros vemos que iba a haber un pequeño tiempo de tardanza. Dios había provocado. Dice, aunque tarde, espérala. Exactamente. ¿Verdad? Dios había también declarado a través de ella que iba a haber una tardanza. Y lo que hoy nosotros leemos en Mateo 25, si gusta podemos pasar ahí rápidamente. Quiero terminar con eso. Espérala, dice, aunque tarde, espérala. Mire, está la promesa, ¿no? Una esperanza, espérala. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Y tú sabes, Eric, que Dios Sí. no es hombre. Sí, no miente, exactamente. Ahora Y vamos ese, a Mateo. exactamente, vamos a Mateo 25 y ahí nosotros vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes nosotros vemos que en el versículo 5, ahí había una tardanza. Nosotros vemos que habían 5 vírgenes que eran prudentes, que habían tomado su lámpara y habían tomado aceite extra. Pero también... De hecho, Eric, por ejemplo, en este caso aquí, en este caso 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes fatuas, que representan la iglesia de hoy en día, ¿correcto? Exactamente, y ese es el punto. Y estas vírgenes salen al encuentro del esposo, o sea que la venida del esposo se iba a realizar. O sea, ellas estaban seguros de que el esposo iba a venir por ellas para poder entonces entrar a la casa de la novia. Y esto es lo que estaba marcando las profecías, era la venida del esposo. Entonces ellas salen muy contentas con sus lámparas, las que fueron prudentes sacan su aceite extra y las que no tuvieron esa prudencia, entonces no se alistaron de esa manera. Y había un tiempo en el que se tardó el novio y eso es lo que nosotros vemos y lo que nos está diciendo Habacuc. En el Viejo Testamento nos está diciendo de que iba a haber una tardanza. También lo vemos en Ezequiel, el capítulo 12 también lo podemos ver, que había una tardanza, se iba a cumplir una visión, pero iba a haber una dilación. Entonces, lo que nosotros ahora notamos al descubrir todo esto es que la profecía de las 2300 tardes y mañanas se cumplió exactamente en la fecha que se había dicho. No tardó. Sí, exactamente. Lo que no se había contemplado era que iba a venir un tiempo de tardanza y que Dios lo había provocado. ¿Para qué? Para que se hiciese entonces esa separación de quiénes eran las personas sinceras, las que habían buscado a través de la palabra de Dios y por experiencia propia se habían llenado del aceite en el estudio de la palabra. Y eso es lo que nosotros notamos ahora con el santuario, la importancia. Para poder yo ver a Cristo Jesús en el lugar santísimo, tengo que comprender que las profecías 2300 tardes y mañanas tuvieron ese cumplimiento profético el 22 de octubre de 1844. Amén. Y que estamos en ese tiempo de la tardanza, donde solamente aquellos que están limpiando sus mentes de toda contaminación para poder ser llenadas de la palabra de Dios, pueden ver a Jesús entrar al lugar santísimo y tener acceso a la intercesión. Y lo que estaba hablando el doctor, disculpe, con respecto al ayuno, ese ayuno es un simbolismo. En el tiempo del día de expiación, en los tiempos de Israel, las personas todas tenían que ayunar. Amén. En ese día específico tenían que ayunar. Y Amén. Es una limpieza de nuestra mente para ser llenada de la palabra de Dios. Bueno, Eric, quiero llevarlo nuevamente a Habacuc, a San Mateo, el verso que estaba en pantalla. Por favor, si me lo ponen, aquí hay algo bien interesante que yo quiero remarcar. Vamos al San Mateo capítulo 25 y verso 5. Mire, doctores, al tardarse el novio, o sea, el Señor Jesús,
A todas les dio sueño. Mire, a todas les dio sueño. Sí, todas Y se durmieron. Mire, qué importante ahora. Yo después voy con otra pregunta, doctor, o si tú lo quieres responder, Eric. Dice, ¿cómo está la iglesia hoy en día? Esa es la pregunta. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? La iglesia está dormida completamente. Y ese es el propósito de las profecías. El propósito de las profecías es despertarles. Así es. Despertarles. Y ese es el propósito de nuestro programa, un despertar religioso. ¿Por qué razón? Correcto. Nuestra iglesia está dormida. Y cuando yo digo iglesia, estamos hablando del mundo que ha usado el nombre de Cristo. Están dormidas. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esa soñolencia? Bueno, ahí lo define claramente, de la mundanalidad que hay dentro de ella. Cuando nosotros leemos esta parábola en Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando dice que todas cabecearon, todas durmieron, significa que todas entraron a un estado de mundanalidad, que es representado en el consejo que se le da a la iglesia Laodicea. Tiene un pie en el mundo, tiene un pie dentro de la iglesia. Yo no sé, doctor, aquí en Nicaragua, yo no sé cómo está la iglesia realmente, pero yo veo, por ejemplo, en la iglesia donde yo vengo de Estados Unidos, yo vivo en Los Ángeles específicamente, me doy cuenta que la iglesia, en lugar de ser luz para la nación, es realmente el verdadero representante del Señor Jesús. Recuerde de que también el pueblo de Israel tuvo esa misma oportunidad de ser representante de Dios. Pero ¿qué sucedió? También se durmieron, entre otras cosas. Pero ya, lo que más me impresiona es esto, que el mundo está entrando a la iglesia, doctor. ¿Cómo es eso aquí? Okay, antes que nada, quiero recordarles que por qué el pueblo de Israel no entendió y no conoció al Mesías. Porque no estudiaron las profecías. Sí, si nosotros no estudiamos la profecía, no nos vamos a dar cuenta en el tiempo en que estamos. Y estamos igual. Porque el mundo religioso, y no estamos hablando, a nosotros como iglesia adventista se nos ha encomendado por el Señor que demos el mensaje. Sí, así es. Pero el mundo religioso, como dice el hermano, está dormido. O sea, está dormido. Está dormido. Igual que la iglesia adventista está dormida. O sea, a nosotros nos toca. Yo sé que el Señor va a venir a traer una iglesia. Y sé que nosotros somos los escogidos y hemos sido escogidos para dar el fuerte pregón, tocar la trompeta de forma certera. Pero yo creo que nos hemos quedado muy corto en eso. Nos hemos quedado corto. Yo creo que es necesario que lo hagamos. Igual aquí, hermano, aquí está igual. La iglesia está dormida. Y es necesario despertar ahí. Y lindo el eslogan del programa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque estamos dormidos. Estamos dormidos. Y en mi caso, pues yo doy el mensaje de salud para que la gente siga una alimentación diferente y eso los va a hacer cambiar también para ver y entender más las profecías. Gracias, doctor. Vemos aquí, mis hermanos, y gracias realmente por la gran oportunidad que nos da hoy el Señor a través de los medios, ¿no? De ir realmente, y eso es el punto principal, despertar. ¿Despertar de qué? De esa solencia en la cual hemos estado. Si Dios ha encomendado una iglesia en un tiempo le encomienda un mensaje. Si esa iglesia no es responsable por ese mensaje, lo que más me gusta, hermano Eric, que Dios le va a levantar a un remanente. Eso me gusta realmente. ¿Por qué razón? Así como al pueblo judío, recuerdan, vamos a la historia, ¿qué fue lo que sucedió? Lo levantó como atalayas, como luz para las naciones, para mostrar el poder de Dios en las naciones. Pero ¿qué sucedió? No cumplieron definitivamente ese cometido. Y ahora, ¿qué hizo el Señor? Levantó su ministerio con 12 hombres que no tenían ni la destreza, no tenían ni la habilidad, ni la educación respectiva, y levanta de 12, que es la iglesia naciente de 12 apóstoles, ¿no? Sí, y qué bendición realmente. Lo mismo está sucediendo hoy, lo mismo, doctor, que Dios definitivamente, si la iglesia no cumple y no está cumpliendo, ¿qué es lo que está pasando? Dios está levantando un remanente. Y esa es la razón de nosotros. No importa de dónde vengas, quién eres, en qué congregación tú estás, te invitamos a estudiar las profecías. Dios mediante, que vas a escuchar muchas noticias de nosotros aquí en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Vamos a iniciar el estudio de las profecías por el cual Dios nos ha regalado esa gran bendición. Así que, qué alegría. Ahora, Eric, hay algo bien importante en esto. Vimos que hay un mensaje que hay que entregar. ¿Verdad que sí? Ahora la pregunta es,
¿cuál será ese mensaje? Porque yo escucho el mensaje de la gracia, acepta a Jesús, será salvo, ya con eso es suficiente. ¿Será que ese es el mensaje de la gracia? ¿Será que es el mensaje que hoy el Señor nos está encomendando? ¿Qué me dices? Bueno, si yo me remonto al tiempo pasado, cuando Cristo Jesús estuvo ante sus discípulos y le preguntaron sobre las cosas que iba a suceder en el tiempo, aparte de las señales y todas estas cosas, les encomendó algo. Por ejemplo, en el capítulo 24, el versículo 15, capítulo 24, versículo 15, dice: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda. Es interesante porque yo me voy a fijar solamente en la última parte donde dice el que lea entienda. O sea, Jesús da una orden, el que lea. En este caso, lo que tú leías, mira. Exacto. Por tanto, cuando veáis la abominación desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocar en el lugar santo, el que lea, que entienda. Ahí estamos. Exactamente, es una orden que Jesús da a toda la persona y hace una referencia al libro de Daniel, porque el libro de Daniel, el capítulo 9, hablaba acerca de esa abominación, de ese príncipe de aquel pueblo que iba a destruir a la ciudad y al santuario. Estaba predicha y Jesús le está diciendo a ellos que tenían que ir a Daniel y tenían que leerlo y tenían que entenderlo, porque solamente los entendidos entienden. Exactamente, entonces es una orden y lo que nos está llevando Jesús es a que nosotros leamos los libros proféticos, porque estos anuncian lo que va a hacer. Así que cuando nos vamos nuevamente a Mateo 25 y ahora hace una relación de lo que va a pasar en el tiempo del fin con las 5 vírgenes prudentes y las insensatas, ellas en el versículo 6, Mateo 25, versículo 6, dice: a medianoche. Comienza diciendo: a medianoche oyeron el clamor, aquí está el novio, salid a recibirle, así como nosotros leemos en pantalla, y se da en la medianoche, y ellos escuchan una voz, o sea, ellos escuchan a alguien que está diciéndole: aquí viene el novio, salid a recibirle. O sea, que las vírgenes que representan a las iglesias que están preparadas con el aceite extra, tienen que leer, entender para poder reconocer cuál es esa voz y cuando se le dé el llamado a salir de ella. Lo cual Jesús había dicho anteriormente en el capítulo 24, en el versículo 42, velad. Dice: por lo tanto, velad. ¿Por qué es velad? ¿Y cuándo nosotros velamos? Esa noche, ¿verdad? ¿Y cuándo se dio el clamor? Se dio a la medianoche. O sea, que solamente aquellas personas que estaban velando, estaban despiertas, estaban poniendo atención a las profecías, porque ese es el mandato de Jesús: el que lea, entienda. Iban a estar capacitadas para poder escuchar la voz, y que esa voz, cuando le daba la orden, ellas pudieran entonces salir al encuentro de su novio. Y ese es el principio de las profecías, para que puedan entender cuando Dios le da esa voz de llamado. Ahora, ¿qué estamos esperando que se cumpla? Es el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Y nosotros vamos a ver aquí una repetición muy similar, Pastor Ben, de lo que nosotros leímos en el libro de Mateo 25 con respecto a las vírgenes. En el versículo 4 del libro de Apocalipsis 18, versículo 4, vamos a leer de la siguiente forma: y oí otra voz, dice así, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Qué habíamos leído en Mateo 25? Esa voz que decía: salid a recibirlo, ¿verdad? Aquí nosotros leemos como el mismo mandato, es decir, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Se está hablando acerca de esos eventos que van a marcar la venida de Cristo Jesús y que nosotros deberíamos reconocer como vírgenes que somos. Así que esa es la orden que Dios da. Pero el que lea, entiende, y el que está leyendo va a poder estar habilitado para escuchar esa voz, Pastor Ben. Amén. Vamos a repasar el texto bíblico, doctor. Dice, repasemos el texto bíblico, por favor, para dar esta aplicación. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, doctor. Aquí estamos hablando de costumbres, ¿no? Malas costumbres, malas prácticas del sistema babilónico, para que no participéis de sus pecados
y para que no recibáis de sus plagas. Doctor, aquí hay una pregunta para usted, y usted, yo sé que en profecía ha estudiado las profecías con respecto a la alimentación o en ese caso a la salud. Cuando dice, ¿será pecado? Cuando uno es, por ejemplo, come de más, cuando uno no respeta las leyes naturales, cuando uno de una u otra manera es, hay una palabra, no es intolerante, es intemperante. ¿Será pecado todo eso, doctor? Claro, así es. En esto de las profecías en salud es algo tan impresionante que ahora que yo estoy revisando la sierva del Señor, nos damos cuenta cómo la sierva nos dice que si nosotros comemos carne, nos animalizamos, nos volvemos animales, imprudentes, tenemos instintos. Dice que sale ese hombre que a veces ni conocemos, pero es producto ¿de qué? De que estamos comiendo mal. Estamos comiendo mal, y por eso es importante que nosotros tengamos la capacidad o la temperancia para evitar ingerir comidas que supuestamente para nosotros, pues en el mundo religioso son buenas. Pero no, realmente con solo la carne, no estamos hablando de comida chatarra, no estamos hablando de soda, no estamos hablando de pizza, de hamburguesa, porque eso es peor. Pero sí realmente, Pastor Ben, es pecado comer ese tipo de alimento porque nos estamos matando a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos estamos poniendo y estamos, como dice la sierva del Señor, que con cada bocado estamos agarrando un poquito de tierra y estamos cavando nuestra tumba. Y realmente así es, porque aquellas personas que comen mal están atentando contra su propia vida. Así que sí, pastor, eso es así, es un pecado estar comiendo mal. Gracias, doctor. Vemos nosotros que realmente la glotonería es un pecado, y es un pecado capital. Es un pecado capital, hermano Eric. Qué importante ese asunto. Entonces, estamos hablando de que hoy en día, estamos hablando del Señor Jesús, para poder nosotros entrar en ese despertar religioso, necesitamos entender lo que hoy, los eventos que hoy tenemos. Y yo lo sé, ustedes tienen que importante. Por ejemplo, yo vengo de Los Ángeles, allá están los famosos restaurantes buffet. Bueno, yo lo he invitado a algunos de ellos cuando ha llegado a Los Ángeles. Es una cantidad exagerada de comida. Eso es lo que se llama glotonería. Y esto es pecado. Por eso dice el Señor en Romanos 1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, y esto es nuestro culto racional. Ofrecerse en sacrificio vivo es abstinencia. Como bien dijimos, hagamos de esas malas costumbres babilónicas que hoy tenemos. Son costumbres babilónicas, también son costumbres egipcias, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el tremendo problema que tuvo Daniel en la corte de Nabucodonosor, el problema de los egipcios, ¿cuál era? El problema era la comida, definitivamente. Y bueno, de hecho, también, hermano Eric, una generación se perdió. Sí, así es. Por la comida. Miren, qué interesante. Cuando hablamos de cuál fue el problema grande de Sodoma y Gomorra, aparte de la homosexualidad, fue la comida precisamente. Entonces vemos lo importante, hermanos, de que hoy en día, si nosotros no entendemos las profecías, estamos hablando parte de ellas como un pequeño bosquejo o bosquejando este asunto, vemos nosotros que en las profecías claramente se nos indica que tenemos nosotros, y el Señor Jesús está en el lugar santísimo, y me llama la atención esto, hermano Eric, ¿qué es lo que hay en el lugar santísimo? Si repasamos nosotros qué es lo que hay en el lugar santísimo, es algo maravilloso. No sé si ustedes me pueden ayudar. Por ejemplo, está el arca del testimonio. Exactamente. El número 1. ¿Qué otra cosa tenemos en el lugar santísimo? Tenemos La tabla de la ley, le llamo el arca del testimonio con las tablas de la ley. la vara de Aarón La vara de Aarón. ¿Y qué más? y el maná. Y el maná. ¿Qué significa? Primero, el maná. Ok, el maná significa la alimentación que nosotros debemos de ingerir. Y acuérdense que, hermanos, que el Señor saca a su pueblo de Egipto y Él quiere enseñarle, porque ya se le había olvidado 400 años,
pasar en esclavitud, se les olvidaba cómo comer. Entonces mi Señor los quiere volver vegetarianos, pero ellos no quieren. Y eso significa el maná. Mi Señor quiso que su pueblo fuera vegetariano para que entendiera muchas cosas de las que Él les estaba hablando. Vemos también cómo gente como Daniel, esos profetas, esas personas que nosotros admiramos tanto, a Daniel, ¿no? Ese gran profeta, él decidió ser vegetariano. Y entendió y le reveló al Señor muchas cosas. No contaminarse, dice la Biblia. Exactamente. Y también Juan. ¿Qué comía Juan? Dice que langostas y miel silvestre, ¿verdad? La langosta es un cactus. Y él también, ¿qué fue lo que miró? He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo vio él? Porque él estaba prácticamente sano, estaba limpio su cuerpo para poder entender todo lo que le estaba diciendo mi Señor. Entonces, todas estas cosas vemos que nosotros tenemos la representación en el cielo de lo que nosotros debemos de comer, hermano. En el cielo está la representación de lo que nosotros debemos ingerir. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ingerir? Alimentación sana, vegetariana, como es el maná. Bueno, podemos buscarlos en el libro de Hebreos, el capítulo 9, ahí es la cita en el versículo 4, vamos a leer el versículo 4, ahí donde los objetos que se encuentran en el lugar santísimo. Ahí nosotros vamos a leer que estaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Y ese es el punto que quiero que nosotros nos enfoquemos. Va a retoñar, como nosotros acabamos de leer aquí en pantalla. Dice que se contenía no solamente el maná, sino que también estaba la vara de Aarón que retoñó. Ok, eso es una figura. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Nosotros vamos a ver que Dios le dio una señal para que se reconociera la autoridad de los líderes que él había elegido. Y la señal iba a ser que una vara que estaba utilizando Aarón, que había sido cortada de su árbol, o sea, que no estaban en contacto con la savia que alimenta el árbol, estaba totalmente desprendida de ella o cortada de ella. Esta de forma milagrosa comenzó a reverdecer y comenzó a dar hojas. Así que lo que nosotros vemos en esta figura es la capacidad que nos da Dios de, primero, de transformarnos, ¿ok? De ser una rama desprendida de la gracia de Dios a tener una transformación, pero lo mejor de todo es la promesa de la resurrección, pastor. De que vamos a vivir en una inmortalidad donde ya no va a haber pecado, donde nuestra alimentación va a ser completamente sana, porque una de las promesas en Apocalipsis era que íbamos a comer del árbol de la vida, de cuyas hojas son la salud para las naciones, cuyos frutos íbamos a comer de mes en mes. Así que Dios nos invita a que vamos a estar con Él y vamos a estar alimentándonos mejor, pero tenemos la promesa hoy en día de que si nosotros cumplimos con fidelidad de las cosas que Él nos está pidiendo, Él va a garantizar la resurrección para vivir en un estado mejor, reverdecido, así como fue la vara de Aarón con ese milagro que se hizo. Sí, fue realmente un milagro, ¿no? Y ahí dice la vara de Aarón que retoñó. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Bueno, dice que retoñó. La vara de Aarón, ahí está justamente que retoñó. Eso quiere decir que nuevamente esa condición, que es una condición para el pueblo de Dios hoy en día, como quien dice, tiene que volver a retoñar. ¿Qué es lo que va a retoñar? Te la pregunta, doctor. O sea, el retoño, ¿no?, tiene que Volver a salir, ¿no? volver a salir como mi Señor, dice Isaías, como un retoño. Dice, así vino, sí, así vino mi Señor también. Entonces nosotros vemos que ese retoño, nosotros vamos a tener algo que tenemos que ser nuevo, y ese es el programa. El programa se trata de ¿qué? De que despertemos, así como el despertar, así vamos a hacer como un retoño que vamos a despertar, y tenemos que despertar, porque ese es el objetivo, despertar, pero no vamos a despertar y no vamos a retoñar, y no va a salir retoño si nosotros, nuestro corazón está embotado con grasa, nuestro corazón está embotado con intemperancia, nuestro corazón está embotado con muchas ideas que no hemos salido de Babilonia. Amén, doctor.
Algo bien importante, quiero llevarlos al versículo también de Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 20, libro de Proverbios, capítulo 23, verso 20 y 21. Leamos, por favor, el libro de Proverbios. Para nuestros hermanos, vamos a ir terminando con todo esto. Proverbios, capítulo 23, verso 20 y 21. Leamos, por favor. Dice, aquí está, no estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne. Qué importante. Esa es una verdad que tenemos para este tiempo. ¿Y qué más dice? Ni con los comedores de carne, como digo, porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño va a seguir vestidos rotos. Miren qué importante. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.